Novela ligera. El villano reencarnado hace que las heroínas pidan perdón entre lágrimas. Capítulo 10. El corazón del protagonista masculino está dolorido. Lin Yan se sentó junto al arroyo y hojeó el folleto de entrenamiento de Ki que tenía frente a él. Antes del accidente familiar, ya sabía mucho sobre el tema. Y en estos últimos años, también aprendió mucho sobre los tendones y las venas, los huesos y los puntos de acupuntura, y otras cosas, en la farmacia del Dr. Qin. Por lo tanto, fue capaz de comprenderlo y rápidamente miró todo el folleto de entrenamiento de Ki. Lin Yan siguió el contenido del libro, asumió una postura fija y comenzó a inducir el Ki espiritual en su cuerpo. Este fue el primer paso en el cultivo. Solo introduciendo el Ki espiritual en los meridianos se podía empezar a cultivar oficialmente. Pero justo el momento después de que Lin Yan indujo el Ki espiritual, sufrió un gran dolor y su cuerpo tembló y un sudor frío emergió de su frente. Aún así, mantuvo la postura y ni siquiera se movió un centímetro del lugar y continuó dejando que el aura siguiera fluyendo hacia su cuerpo. Lin Feng, que quería hacerle una broma a Lin Yan, se quedó paralizado por un momento. Comillas, ¿cómo podría ser posible? Podría ser que si uno practicara después de los 10 años, sus músculos y venas no sintieran dolor. Pero cuando pensó en el momento en que cultivó por primera vez, fue atormentado por un dolor severo y se revolcó debido a ello. Al final, solo después de comer el ginseng espiritual de 10.000 años, sus meridianos se ampliaron y nunca más volvió a sentir ese dolor. Lin Feng, que tenía una cara de sorpresa, no pudo evitar dar 2 pasos hacia adelante. Sin embargo, ¿quién iba a saber que fueron esos 2 pasos los que hicieron que su rostro cambiara de repente y un sonido bajo y amortiguado saliera de su boca? Ni siquiera pudo contenerse unos segundos y se tambaleó hacia atrás rápidamente. Comillas, ¿qué está pasando? Cuando me acerco al espejo del tesoro Linglong, siento dolor. Lin Feng dijo con un poco de incredulidad. Justo ahora, solo dio 2 pasos hacia adelante y se acercó un poco más al espejo del tesoro Linglong, luego inmediatamente sintió el dolor de 1000 cortes que había sentido en ese entonces. Otras personas alrededor de Lin Feng notaron su anormalidad y sus rostros también mostraron sorpresa. En el vacío, una vez más se pudo escuchar la voz de aquella emperatriz. No te acerques al espejo del tesoro Linglong, el espejo transmitirá los sentimientos de la persona en el espejo para que puedas sentir lo mismo. La emperatriz obviamente también estaba observando cada movimiento aquí, por eso envió su voz en el momento adecuado. El espejo del tesoro Linglong en realidad tiene esa función, es realmente interesante. Xiaomei sonrió y dio un paso adelante, acercándose lentamente al espejo del tesoro Linglong. Justo en ese momento, su palma se extendió y la sonrisa de su rostro desapareció. Toda la persona tampoco pudo evitar dejar escapar un sonido ahogado, y su figura incluso retrocedió bruscamente, sin atreverse a acercarse nunca más. Su rostro ya estaba un poco blanco mientras miraba a Lin Yan en el territorio y apretó los dientes, comillas, ¿cómo diablos soportó este tipo de dolor? Otras personas a su alrededor vieron a Lin Feng y Xiaomei en ese estado, y uno por uno sintieron curiosidad y tomaron la iniciativa de avanzar y acercarse al espejo del tesoro Linglong. En el momento en que se acercaron al espejo del tesoro Linglong, un dolor agudo e indescriptible se extendió instantáneamente por todos sus cuerpos. Sintieron que su cultivo de nivel gran sabio había sido sellado, dejándolos solo con cuerpos mortales para experimentar este dolor. En un instante, el rostro de casi todos palideció por la derrota. Cuando levantaron la cabeza nuevamente para mirar a Lin Yan dentro del espejo del tesoro persistente frente a ellos, no pudieron evitar revelar admiración en sus ojos. No es de extrañar que este hijo se convierta en un emperador celestial en el futuro, solo esta perseverancia por sí sola no es comparable a la de la gente común. Durante todo este tiempo, Xiao Yanran había permanecido de pie en silencio a un lado. Incluso si otros a su alrededor se acercaron al espejo del tesoro Linglong para sentir los sentidos de Lin Yan, ella no se movió ni un poco. Ahora, ella solo quería saber cómo se había curado en primer lugar. Justo cuando la multitud se alejaba del espejo del tesoro Linglong, vieron una luz anormal aparecer repentinamente en el cuerpo de Lin Yan. Este brillo brotó del pecho de Lin Yan y, casi en un instante, llenó todo su cuerpo. Comillas, es un cuerpo santo celestial innato. Afuera del espejo del tesoro persistente, al ver esta escena, alguien dejó escapar un grito de sorpresa. Bueno, incluso sin que lo dijera, la multitud circundante ya lo había percibido.
La luz que brotó del cuerpo de Lin Yan, así como las diversas aberraciones, eran claramente las aberraciones del rumoreado cuerpo santo celestial innato. El emperador celestial en realidad tiene un cuerpo de santo celestial innato, no es de extrañar que pueda cultivarse en el reino de la vida eterna. Este es un cuerpo sagrado innato, casi tan famoso como el hueso supremo. Mientras tengas un cuerpo sagrado innato, no importa de qué forma te cultives, estás destinado a volverte inmortal. Si el cuerpo sagrado innato y el hueso supremo se combinan, pueden ser absolutamente invencibles. ¿Fue esta la razón por la que el emperador celestial quería privar a la hermana Yanran de su hueso supremo? De hecho, si tuviera un cuerpo innato de santo celestial, también querría el hueso supremo. La multitud alrededor del espejo del tesoro Linglong estaba llena de envidia cuando miraron a Lin Yan dentro del espejo. Pero cuando giraron la cabeza para mirar a Xiao Yanran, inmediatamente se llenaron de simpatía. Si no fuera por el hueso supremo en el cuerpo de Xiao Yanran, temían que el emperador celestial no la hubiera envenenado y aún sería un hermano cariñoso. Cuando Lin Feng vio el cuerpo santo celestial innato de Lin Yan, no pudo evitar salivar en su corazón. Aunque su físico había sido transformado por muchos tesoros, comparado con el cuerpo santo innato, todavía era inferior después de todo. Solo esta diferencia de un chip hace que su nivel de cultivo y el del emperador celestial sean siempre tan diferentes. Si no fuera por eso, no tendría que usar el espejo Linglong para lidiar con el emperador celestial. Para él, derrotar abiertamente al emperador celestial frente a todos habría sido más divertido. Aunque no quería admitirlo, el corazón de Lin Feng todavía estaba un poco amargado. Este cuerpo santo innato, porque no era mío. Novela ligera. El villano reencarnado hace que las heroínas pidan perdón entre lágrimas. Capítulo 11, un lobo solitario. Después de que Lin Yan activó el cuerpo santo innato, el desarrollo en su cultivo fue realmente asombroso. En apenas media hora, un leve resplandor invadió su cuerpo, lo que indica que había logrado con éxito el refinamiento de Qi. Estoy demasiado amargado por entrenar Qi durante solo media hora. Al ver el resultado, muchas personas frente al espejo del tesoro Linglong estaban tan doloridas como Lin Feng, aunque sus razones eran diferentes. Incluso si ahora fueran grandes santos, o incluso inmortales, ver tal velocidad de cultivo de Lin Yan los dejó atónitos. Después de todo, incluso los niños que obtuvieron los mejores recursos de cultivo, y que fueron verdaderamente bendecidos por los cielos, tardarían al menos 7 días o más en ingresar al refinamiento de Qi. Así de difícil es sentir el Qi. Además, era necesario mantener la circulación del aura en el cuerpo durante todo el proceso. Para los cultivadores poco dotados, incluso lleva años y meses entrar en la etapa de refinamiento del Qi. Sin embargo, estas dificultades no parecen existir en absoluto para Lin Yan. A medida que pasaba el tiempo, el brillo en su cuerpo se hacía cada vez más fuerte. Y. El primer nivel de refinamiento de Qi. Entonces, la segunda capa de refinamiento de Qi. El quinto nivel de refinamiento de Qi. La etapa de refinamiento Qi tenía un total de 12 reinos. Y en solo medio día, Lin Yan pasó a la 9ª capa en un suspiro como si simplemente estuviera bebiendo agua y comiendo. Por supuesto, la multitud afuera del espejo del tesoro Linglong ya estaba congelada debido a la conmoción. Incluso el pensamiento de los celos había desaparecido y lo único presente era el respeto por el verdadero genio. Además, Lin Yan solo estaba cultivando la técnica de cultivo de Qi más básica. Por otro lado, Lin Feng no pudo evitar hacer una mueca. En aquel entonces, después de comer ginseng espiritual de 10.000 años, también atravesé la etapa de cultivo de Qi en medio día. El refinamiento de Qi no es nada extraordinario. Justo cuando la multitud pensó que Lin Yan atravesaría la etapa de refinamiento de Qi en un suspiro y entraría en el reino innato, inesperadamente, detuvo su cultivo. Lin Yan levantó la cabeza y miró el sol rojo en el cielo. En ese momento ya estaba atardeciendo en el oeste, y dentro de poco el cielo se oscurecería. Todavía quedan 8 horas. Entonces, Lin Yan se inclinó, tomó el folleto de refinamiento de Qi en su mano y susurró suavemente esas palabras en voz baja. Esta suave voz llegó a los oídos de Xiao Yanran. Al instante, su cuerpo se estremeció ligeramente. Ella pensó que Lin Yan se había olvidado de su lesión, por lo que hoy no salió a buscar una cura para el veneno de serpiente. Sin embargo, desde el principio, Lin Yan no olvidó este asunto. Durante todo este tiempo, recordó firmemente el tiempo dentro de su corazón.
Lin Yan dejó de cultivar y abandonó el arroyo, aparentemente caminando sin rumbo fijo. Cuando el sol ya estaba completamente puesto, él ya estaba tomando cosas como cuerdas, guadañas y hachas. La multitud frente al espejo del tesoro persistente seguía observando cada movimiento de Lin Yan, pero, al final, ni siquiera ellos sabían cómo logró recolectar estas cosas en silencio. Comillas, ¿podría ser que él va a luchar por la serpiente demonio? Eso no está bien, ni siquiera sabe dónde está la serpiente demonio, ¿cómo puede ir a la serpiente demonio para luchar con su vida? Si no va a buscar a la serpiente demonio para pelear, entonces ¿qué está haciendo con todas esas armas? Las personas frente al espejo del tesoro Linglong parecían dudosas. Si Lin Yan realmente quería curar a su hermana, parecía que solo quedaba una forma de obtener la hiel de serpiente de la serpiente demoníaca. De todos modos, incluso ellos estaban un poco desconcertados por las acciones actuales de Lin Yan. No se preocupen muchachos, definitivamente encontrará a la serpiente demoníaca. En medio de la sospecha de todos, sonó una voz débil. La persona que habló no fue otra que Tengan. Cuando la gente oyó esto, se volvieron para mirarlo. Tengan solo puso una sonrisa amarga y dijo, no conoces al emperador, aunque está orgulloso de sí mismo, su mente es cuidadosa, ningún detalle puede ocultarse de su observación, aunque no vimos ninguna serpiente demoníaca, esto definitivamente no está oculto para él. Pero alguien se rió, Tengan, hablas demasiado bien del emperador, si realmente tiene una mente tan cuidadosa, ¿cómo es posible que todavía lo engañemos con el espejo del tesoro de Linglong? Tengan simplemente sacudió la cabeza y dijo, esto también es lo más desconcertante para mí, tal vez, esta vez fue realmente descuidado. En medio de las voces murmurantes de la multitud fuera del espejo, Lin Yan dentro del espejo del tesoro Linglong, había llegado a una tienda de bollos y compró bollos de carne allí. En el pasado, nunca podía prescindir de ellos y, de vez en cuando, compraba algunos para su hermana menor, Xiao Yanran, para aliviar el hambre de su hermana. Pero hoy, entró en la tienda de panecillos con gran arrogancia. Jefe, tráigame 3, no, 5 bollos de carne. Era como si quisiera volver a comer de una sola vez todos los bollos que no pudo permitirse comer en el pasado. Aliento. Lin Yan pidió 5 bollos de carne. Cuando le sirvieron los bollos de carne, a pesar del calor que hacían en su interior, inmediatamente los agarró y los tragó. Incluso para los adultos, fue difícil terminar los 5 bollos de carne de tamaño completo. Al final no quedó ni uno solo. Incluso aunque no pudiera comer, se metió el último panecillo en la boca. Se alimentó al máximo. Después de eso, Lin Yan se levantó, salió de la tienda de panecillos y abandonó el pueblo. En ese momento el cielo ya se había vuelto completamente oscuro. Paso a paso, caminó hacia el bosque de montaña que se encontraba fuera del pueblo. En las montañas oscuras, caminaba sin parar y avanzaba constantemente. Era como un lobo solitario, corriendo hacia su presa y dispuesto a luchar con su vida. Incluso las personas que tenían dudas sobre Lin Yan al principio pudieron ver la determinación en su rostro y no pudieron evitar pensar que no iba a regresar con las manos vacías, seguro. Novela ligera. El villano reencarnado hace que las heroínas pidan perdón entre lágrimas. Capítulo 12, luchando contra la serpiente demoníaca. Cayó la noche, pero las estrellas eran demasiado escasas. Lin Yan no tenía una antorcha, pero viajaba por las montañas y los bosques como un elfo. De vez en cuando, se detenía para señalar la dirección con la ayuda de la escasa luz de las estrellas en lo alto. Solo después de que la multitud observó sus pasos firmes, la gente ahora estaba verdaderamente comprometida con lo que dijo Tengan. Desde el principio, parecía que Lin Yan ya sabía exactamente dónde estaba la serpiente demoníaca. Comillas, ¿podría ser que ya lo había descubierto de antemano cuando fue a recoger hierbas? Pero si sabía dónde estaba la serpiente demoníaca, ¿por qué no vino antes? La serpiente demoníaca no se ve afectada por el día y la noche, pero tiene una desventaja por la noche. Si viniera durante el día, no tendría más posibilidades de ganar. Todos afuera del espejo del tesoro Linglong murmuraron en voz baja. Sin embargo, la escena dentro del espejo pronto los hizo callar. Lin Yan había estado corriendo en el bosque de montaña durante más de 2 horas. Y en ese momento, ya se había adentrado en el bosque de la montaña y había entrado en una zona con pocos rastros humanos. Los alrededores estaban cubiertos de maleza y ramas muertas. Esto dificultaba sus movimientos. Como una locha, tenía que apartar las malas hierbas y caminar entre ellas.
Lanzadera. Muy pronto, una llama espiritual flotando en el aire apareció ante él. Al ver el fuego espiritual que la gente normal temía, Lin Yan no tenía miedo, o más bien estaba feliz por ello. Continuó avanzando en dirección a las llamas espirituales y poco a poco se acercó a una cueva. Entonces apareció una escena asombrosa, una gran cantidad de huesos por todos lados. Y estos huesos no eran solo huesos de bestias, sino que también incluían muchos huesos humanos. Estos huesos se extendieron y en medio de estos huesos, había innumerables serpientes venenosas de colores, así como 100 pies oscuros. Dentro de profundas montañas y densos bosques se encuentran montones de huesos, llamas espirituales y el suelo lleno de criaturas venenosas. Si la gente común lo viera, se asustaría mucho y de inmediato se daría la vuelta y huiría. Incluso la multitud frente al espejo del tesoro de Linglong se sintió un poco incómoda al mirar esta escena. Aunque eran grandes santos e inmortales, no querían involucrarse con este tipo de oponente sucio y asqueroso. De todos modos, Lin Yan no mostró ninguna reacción en su rostro y caminó por el medio de estos huesos. Se escabulló entre las numerosas criaturas venenosas y pronto llegó a un agujero oscuro en el centro de los huesos. Aunque no estaba lejos de la entrada de la cueva, un fuerte olor a pescado había golpeado su rostro, lo que casi sería suficiente para hacer vomitar a la gente. El rostro de Lin Yan, que había estado tranquilo todo el tiempo, frunció el ceño inevitablemente. Pero aún así, entró con decisión en la entrada de la cueva. La serpiente demoníaca está aquí, dijo la persona afuera del espejo del tesoro Linglong y en realidad parecía un poco nervioso. Efectivamente, en medio de esta cueva llena de olor a pescado, lo primero que apareció fue la muda de una enorme serpiente demoníaca. La muda medía más de 1 pie de largo y era más gruesa que la cintura humana. Con solo mirar la muda de esta serpiente demoníaca, uno podría decir qué tan grande era la serpiente demoníaca aquí. Y lo sorprendente fue que la cueva estaba incrustada con una gran cantidad de misteriosas piedras azules. Con la ayuda de esta tenue luz azul, todo en la cueva se puede ver claramente, lo que fue muy conveniente para que Lin Yan se moviera. La serpiente demonio no parecía estar en la cueva en este momento. Tomando esto como una oportunidad, Lin Yan sacó las herramientas que trajo consigo y rápidamente las colocó en el área. Parecía que ya había preparado un plan para preparar una trampa para poder lidiar con la serpiente demonio. Al observar las acciones de Lin Yan dentro de la cueva, muchas personas afuera del espejo del tesoro Linglong giraron la cabeza para mirar a Tengan. Ahora estaban seguros de que lo que Tengan dijo antes era correcto. Aunque el emperador celestial en el espejo era joven, su inteligencia y su coraje eran de primera categoría. Especialmente las intrigas. Habían estado observando cada movimiento del emperador celestial y, aún así, no lo esperaban. En realidad había hecho mucho de manera silenciosa. No solo determinó la ubicación de la cueva de la serpiente demoníaca hace mucho tiempo, sino que incluso la sabía. ¿Exactamente cuándo abandonaría la serpiente demonio la cueva? Afortunadamente, el emperador celestial finalmente fue encerrado dentro del espejo del tesoro Linglong por nosotros, de lo contrario, si hubiera calculado, me temo que ya estaríamos muertos. Sin que los demás lo supieran, la multitud murmuró en silencio en sus corazones y continuó mirando el espejo del tesoro Linglong. Dentro del espejo del tesoro de Linglong, Lin Yan ya había usado todas las armas que traía consigo para preparar una trampa. En su mano solo le quedaba un hacha que pretendía utilizar como arma. Después de esto, encontró un rincón, se acurrucó y esperó a que la serpiente demonio regresara. Susurro, susurro. En la misteriosa luz azul, una serpiente demoníaca de unos 3 metros de largo, más gruesa que un cubo y con escamas que brillaban levemente con un toque de oro, nadaba lentamente desde fuera de la cueva. Tenía el abdomen muy levantado, debería haber comido justo ahora. Al entrar en la cueva, la serpiente demonio se detuvo de repente, luego su par de ojos de sangre fría se entrecerraron como los de un humano. Con la velocidad del rayo, la serpiente demoníaca se precipitó abruptamente directamente hacia el escondite de Lin Yan. Esta serpiente demonio obviamente estaba en el reino innato. Tan pronto como entró en la cueva, descubrió el aura extraña dentro de la cueva y encontró el escondite de Lin Yan. Ahora que lo habían descubierto, Lin Yan simplemente saltó directamente y su figura atravesó rápidamente la cueva. La serpiente demoníaca lo siguió por detrás, abrió su gran boca, aparentemente lista para tragar a Lin Yan de un trago. Afortunadamente, las diversas trampas que Lin Yan había tendido en este momento se han activado.
Cuchillos de leña, hachas, piedras e incluso polvo de azufre y muchas otras cosas machacaron a la serpiente demoníaca. Sin embargo, el horror de la serpiente demoníaca innata obviamente superó la estimación de Lin Yan. Ante estos ataques, la serpiente demonio simplemente abrió su boca y barrió todas estas cosas. La técnica. Me temo que esta serpiente demoníaca está a solo un paso de atravesar el reino innato. Lin Yan no podía ver el nivel de cultivo de esta serpiente demoníaca, pero las personas ante el espejo del tesoro Linglong, con su cultivo profundo, podían ver el verdadero cultivo de la serpiente demoníaca con una sola mirada. Esta era una serpiente demonio que estaba a punto de atravesar la etapa innata. Una serpiente demoníaca que estaba a punto de entrar al reino innato tenía dos ventajas. No solo es más fuerte físicamente, sino que también adquiere la capacidad de utilizar algunas técnicas simples. Con el nivel de cultivo de Lin Yan del 9º nivel de refinamiento de Qi junto con la ayuda del cuerpo espiritual celestial, enfrentar a una serpiente demoníaca en el reino innato aún sería un desafío. Pero ahora se enfrentaba a una serpiente demoníaca que estaba a punto de atravesar el reino innato. La brecha entre los dos era tan grande que ni siquiera el cuerpo del santo celestial podía compensarla. Dentro de la cueva poco iluminada, la serpiente demoníaca miró a Lin Yan juguetonamente. Ya había empezado a desarrollar inteligencia espiritual y tuvo mucho tiempo para jugar un rato con el topo que tenía delante. Todavía quedan 4 horas. El demonio serpiente podía esperar, pero Lin Yan no podía. Entonces, agarró el hacha y tomó la iniciativa de correr hacia el demonio serpiente. La gruesa cola de serpiente de la serpiente demoníaca se extendió violentamente para barrer a Lin Yan. Sin embargo, Lin Yan aprovechó esta oportunidad y cortó sin piedad con su hacha a la serpiente demoníaca. Estallido. Se escuchó un sonido claro y nítido. Lamentablemente, el hacha no logró cortar las escamas de la serpiente demoníaca. En cambio, Lin Yan fue noqueado directamente por el golpe de la serpiente demoníaca y golpeó la pared de roca del costado. Fue en ese momento que el efecto del cuerpo espiritual celestial comenzó a actuar. Aunque Lin Yan tenía hematomas en todo el cuerpo, aún así se puso de pie. Arrojó directamente el hacha de sus manos y comenzó a usar sus manos y puños desnudos, una vez más se acercó a la serpiente demonio. Al igual que antes, la cola de la serpiente demoníaca barrió nuevamente, tratando de barrer a Lin Yan. Pero esta vez, Lin Yan sostuvo directamente su cola de serpiente y se negó a soltarla sin importar cómo la serpiente demoníaca agitara su cola. Incluso siguió el cuerpo de la serpiente demonio y se arrastró hacia la cabeza de la serpiente demonio. La serpiente demoníaca escupió una nube de niebla venenosa de su boca y roció a Lin Yan. Estaba envuelto por la niebla venenosa, aunque Lin Yan tenía el cuerpo espiritual celestial, todavía se sentía mareado. Desesperado, abrió la boca y mordió imprudentemente a la serpiente demonio. Continuó usando sus manos vigorosamente y desesperadamente comenzó a desgarrar las escamas de la serpiente demonio. Un movimiento tan loco realmente arrancó algunos pedazos de las escamas de la serpiente demonio. El cuerpo de la dolorosa serpiente demoníaca se retorcía constantemente y ya no tenía intención de jugar. Su gran cabeza se movió ferozmente hacia Lin Yan y lo mordió. En la cueva poco iluminada, un hombre y una serpiente, todos como demonios locos, se enredaron entre sí, tratando desesperadamente de matarse entre sí. Exterior del espejo del tesoro de Linglong. En ese momento todo el lugar quedó en silencio. Cada uno de los presentes había vivido innumerables batallas. Para ellos, luchar y matar habría sido algo común. Pero en ese momento, al mirar a este hombre soltero luchando contra una serpiente demoníaca dentro del espejo del tesoro de Linglong, no pudieron evitar tener una especie de sensación extraña. Obviamente, los dos lados de la pelea eran de bajo cultivo y no valían la pena mencionarlos. Pero los dos, como demonios locos, lucharon con casi todos los medios. Esto hizo pensar a la gente como si fuera el fin del mundo. Bajo el cielo, observando la pelea más cruel, Xiao Yanran, que había estado mirando fríamente la apariencia desesperada de Lin Yan en el espejo del tesoro Linglong, su rostro parecido a un iceberg finalmente cambió. En la 9ª capa de refinamiento de Qi, las posibilidades de ganar contra una serpiente demoníaca innata son demasiado bajas, incluso con el cuerpo espiritual celestial el resultado es el mismo. Si el emperador celestial hubiera comenzado a cultivar antes, en 3 días, podría haber sido capaz de abrirse paso hacia el cielo innato. No es su culpa, él nunca ha tocado la cultivación y no sabe que tiene el cuerpo espiritual celestial.
Si no supiera que tenía el cuerpo espiritual celestial, no habría podido practicar y entrar al reino de refinamiento de Ki. En medio de los murmullos de la multitud, la escena dentro del espejo del tesoro Linglong cambió nuevamente. De la nada, el cuerpo de Lin Yan repentinamente estalló con un rayo de luz, que se fusionó con el cuerpo del espíritu celestial en su cuerpo junto con una sombra. Esta sombra medía 1 pie de alto y parecía extremadamente sagrada, incluso emitía una aura convincente. Comillas es una técnica de Dharma. Una técnica de Dharma que solo puede ser condensada por un cultivador del reino de la entrada del Dao. Este repentino desarrollo hizo que muchas personas casi se quedaran sin aliento. Lin Yan solo estaba en el reino de refinamiento Ki y ya había condensado la técnica del Dharma. Este tipo de talento para el cultivo dejaba a la gente estupefacta. Usar una técnica del reino de entrada del Dao para enfrentarse a una serpiente demoníaca innata era simplemente intimidación. Lin Yan simplemente agitó su mano casualmente, y la serpiente demoníaca previamente invencible se partió inmediatamente en dos y murió una muerte horrible en el lugar. Después de esto, la fuerza de Lin Yan también pareció agotarse por completo y cayó al suelo. El resplandor del Dharma que envolvía su cuerpo retrocedió lentamente y se convirtió nuevamente en una luz, que lentamente se fusionó con el pecho de Lin Yan. El lugar donde la luz se fusionó se podía ver claramente y resultó ser un hueso con un resplandor tenue que dejó un patrón único en el pecho de Lin Yan. Sorprendentemente, la vista del patrón fue bastante abrumadora. Y sin duda alguna, era el hueso supremo. Novela ligera. El villano reencarnado hace que las heroínas pidan perdón entre lágrimas. Capítulo 13, el emperador celestial también tiene el hueso supremo. Comillas imposible, ese es el hueso supremo. Xiao Yanran, que siempre había tenido un temperamento frío, fue la primera en perder la compostura en este momento. Como antigua propietaria del hueso supremo, lo notó de inmediato con un vistazo. Lo que apareció en el pecho de Lin Yan no era otro que el hueso supremo. No solo ella, sino todos alrededor del espejo del tesoro Linglong estaban atónitos y no podían creer lo que veían frente a ellos. Se sabía que el emperador celestial, por el bien del hueso supremo, ni siquiera dudó en perseguir a su hermana Xiao Yanran, e incluso desenterró su hueso supremo con sus propias manos. Si el propio emperador celestial tenía un hueso supremo, ¿por qué necesitaría el hueso supremo de otra persona? Comillas, ¿podría ser que el hueso supremo del emperador celestial sea falso? Este pensamiento apareció en la mente de muchas personas, pero recién entonces apareció y fue inmediatamente expulsado de sus mentes. El hueso supremo era sagrado y único. Sencillamente no había forma de que pudiera ser falso. Es más, la pelea de Lin Yan acaba de explicarlo todo. Con su hueso supremo junto con el cuerpo santo celestial combinados, en realidad podía mostrar los talentos que solo un cultivador del reino de entrada de Dao podía poseer en el reino de refinamiento Ki. Esa técnica del Dharma también fue asombrosa. La combinación del cuerpo santo celestial y el hueso supremo solo podía sacarlo a relucir. Comillas, ¿qué diablos está pasando? ¿Porque también tiene el hueso supremo? Xiao Yanran casi gritó y se perdió en sus pensamientos. Antes de esto, incluso después de ver a Lin Yan tratarla extremadamente bien y salvarla 3 veces, su corazón ni siquiera se había conmovido un poco. Ella tenía un odio profundo dentro de su corazón hacia el posterior emperador celestial porque él era despiadado y cruel con ella. Ella calentó al emperador celestial porque él realmente la torturó de todas las formas posibles para tener en sus manos su hueso supremo. Pero ahora, el emperador celestial en realidad ya tenía el hueso supremo. Porque entonces le arrebató su hueso supremo después. La mente de Xiao Yanran estaba zumbando y ya no podía mantener su compostura anterior. Al ver el alma perdida de Xiao Yanran, Lin Feng abrió la boca y dijo reconfortante, Yanran, algo como el hueso supremo sería demasiado poco para él. Tiene tantos tesoros en él, sin embargo, debe haber querido más. Así es. Xiao Mei resopló con frialdad, el emperador celestial es en realidad codicioso. En aquel entonces, mi padre le hizo ocupar el puesto de segundo emperador celestial. No quedó satisfecho y mató a mi padre en público y se sentó en el trono del emperador. Al pensar en la trágica muerte de su padre, Xiao Mei, que estaba empapada de furia, no pudo evitar derramar lágrimas en las esquinas de sus ojos. Su padre fue la persona que más la cuidó en este mundo, y todavía recuerda claramente su dulce sonrisa de aquel entonces. Pero debido al emperador celestial que estaba delante de ella, perdió a su padre para siempre. En el momento en que vio la trágica muerte de su padre,
Todos sus sentimientos hacia el emperador celestial se disiparon por completo. La única obsesión que la ha mantenido en marcha hasta ahora ha sido la de vengarse. No, debe haber algo mal. Incluso después de ser consolada y persuadida por Lin Feng y Xiao Mei, Xiao Yanran había recuperado algunos puntos, pero todavía estaba un poco perdida. Dentro del espejo del tesoro de Linglong, la serpiente demoníaca fue asesinada y Lin Yan también cayó al suelo. En la batalla de ahora, aunque despertó una técnica de arma en el último momento y mató a la serpiente demoníaca, él mismo también resultó gravemente herido. Especialmente el veneno de serpiente que la serpiente demonio arrojó sobre él. Este veneno de serpiente era mucho más poderoso que el veneno de la serpiente colorida que mordió a Xiao Yanran. Si Lin Yan no tuviera el cuerpo espiritual celestial, habría muerto hace mucho tiempo solo por la mordedura del veneno de serpiente. La cueva se llenó de un olor a pescado mientras Lin Yan permaneció inmóvil y tendido en el suelo. La sangre brotaba de su cuerpo, tiñendo incluso de rojo el suelo a su alrededor. Al ver esta miserable escena, la gente se preguntó si Lin Yan realmente había muerto. Pero entonces. 2 horas. Justo en medio de ese silencio sepulcral, de repente se oyó un grito. En realidad, fue Lin Yan el que estaba inconsciente y lo murmuró desde su boca. Y parecía que estaba calculando el tiempo restante para salvar a Xiao Yanran. Después de 2 horas, el tercer día habría terminado. Si no le entregaba la vejiga de serpiente de la serpiente demoníaca al Dr. Qin antes de que llegara el momento, el brazo de Xiao Yanran sería cortado. 2 horas, 2 horas. Mientras murmuraba esto débilmente, Lin Yan, que había perdido completamente su fuerza, abrió los ojos de golpe. Cualquiera podía ver lo débil y agotado que estaba en ese momento. Aún así, apretó los dientes y se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba. Tenía ambas piernas doloridas y débiles. Había dolor en todo su cuerpo. Pero aún así apretó los dientes y caminó paso a paso hacia la serpiente demonio y sacó la vejiga de la serpiente de su cuerpo. Incluso una acción tan simple hizo que su frente se enfriara y sudara. Sosteniendo la vesícula biliar de la serpiente, Lin Yan se dio la vuelta y caminó hacia el exterior de la cueva. Cuando entró, tuvo cuidado y evitó las criaturas venenosas que había alrededor de la cueva. Pero ahora ya no tenía fuerzas, así que simplemente tropezó con las muchas criaturas venenosas. Las serpientes de 5 colores y los 100 pies altamente venenosos lo mordieron, y él parecía no tener ni idea. En los oscuros bosques de montaña, su figura se tambaleó y corrió hacia la distancia. Fue un contraste total cuando llegó, antes era como un lobo solitario, con una determinación y ferocidad en su cuerpo, pero cuando se fue, era como una vela remanente en el viento que podría caerse en cualquier momento. Exterior del espejo del tesoro de Linglong. Incluso la persona que odiaba al emperador celestial, en este momento miró la asombrosa figura dentro del espejo y sintió un poco de humedad en las esquinas de los ojos. El emperador celestial en ese momento era realmente un hombre, pero es una lástima que haya cambiado después. 2 horas. 1 hora. 1/4 de hora. En silencio, Lin Yan siguió calculando el tiempo. Fue justo cuando la luz comenzó a emerger del este y un nuevo día estaba a punto de comenzar, Jeje corrió a la farmacia del Dr. Qin. Pan, pan. Arrastrándose hacia la puerta de la farmacia, golpeó la puerta de la farmacia débilmente. Solo después de mucho tiempo, la puerta se abrió. Vejiga de serpiente. Después de decir esas 2 palabras, Lin Yan se desplomó en el suelo.